onda? Los vagos. Bienvenido a un nuevo video. Hoy estamos acá en Agustín Ferrari, donde vamos a hablar de una guerra más emblemática del siglo XX, la guerra de Vietnam. Para eso trajimos a 3 historiadores y un músico que nos van a contar la historia de esta guerra. Y vamos a darle. La guerra de Vietnam ocurrió entre 1955 y 1975, en pleno auge de la Guerra Fría. Vietnam del Norte se enfrentó a Vietnam del Sur, que contaba con el apoyo de Estados Unidos. Esta fue la peor derrota militar de Estados Unidos. Esta guerra fue la primera guerra televisada de la historia, lo que causó que todo el público repudiara las acciones y se manifestara en contra de la guerra. Lía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto tenerla acá en el canal. ¿De qué vas a hablarnos? Y yo voy a hablar de Vietnam antes de la guerra. Vietnam era una colonia francesa, Indochina francesa, conformada por Camboya, Laos y Vietnam. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Francia y eso hace que Francia no tenga más poder sobre las colonias. Por eso, Japón, en 1941, aprovecha a invadir Indochina para bloquear los recursos que le llegaban a China en una guerra que tenía Japón y China en ese momento. Tras la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón en 1945 y la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, hizo que Francia quiera volver a colonizar Indochina, pero un grupo nacionalista de Vietnam llamado Viet Minh y liderado por Ho Chi Minh los expulsó, y tras una intervención de Estados Unidos hizo que el país se divida por el paralelo 16 en dos: Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El sur estaba apoyado por Estados Unidos y era capitalista. En cambio, el norte estaba por el Viet Minh y era comunista. Un gusto poder hablar contigo. Y nada, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. No pasa nada. Nos seguiremos viendo. ¡Hey! ¡Huguito! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me alegro de tenerte acá. ¿Sobre qué nos vas a hablar? Hoy voy a hablar sobre el Vietcong, que fue un movimiento guerrillero contra el régimen de Diem en Vietnam del Sur. ¿Cómo está conformado este grupo guerrillero? El Vietcong, este grupo guerrillero, estaba conformado por antigua gente que pertenecía al grupo de Viet Minh, campesinos, budistas y monjes. Buscaban expulsar a Estados Unidos de Vietnam del Sur para así unificar a Vietnam bajo el régimen comunista. El conflicto dejó 58.000 muertos estadounidenses, más de 300.000 heridos y 2.000 desaparecidos. Vietnam del Sur perdió 250.000 hombres y Vietnam del Norte más de 1.100.000 combatientes. Murieron más de 2 millones de civiles. El uso de defoliantes dañó severamente el medio ambiente y la salud de la población. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle like a este video si les está gustando hasta ahora. ¿Y la gente no se manifestó durante esta guerra? Sí, y mucho. Hubo intensas protestas, especialmente contra Estados Unidos y Europa. Hay dos que destacan: la de 100.000 personas en 1967 en Washington, y también destaca la de Kent State en 1970, donde la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes. También hubo en París y en Londres. Bueno, un gusto haberte tenido por aquí Un gusto. y bueno, nos veremos en algún otro momento. Ojalá que se repita. Nada más. Vamos a contar con el historiador Gonzalo La Sala, que nos va a contar un poco cómo comenzó esta guerra. ¿Mira yo para subir? No, yo puedo. ¡No! Bueno, Gonzalo, un gusto tenerte por acá. Totalmente poquito. Entonces vamos a contar un poco más sobre la guerra, ¿no? Sí, te voy a contar cuando en 1984 se puso todo más loco todavía, con el incidente del Golfo Tonkin, que se dio como pretexto para que Estados Unidos enviara tropas y comenzara con los bombardeos masivos. No, sí, una locura. Imagínate, helicópteros, napalm, agente naranja, una guerra brutal. Vietnam del Norte evitó combates en campo abierto. Fue usando túneles y guerrillas. Con la ofensiva del Tet en 1968 golpeó moralmente a Estados Unidos de una manera brutal, a atacar múltiples ciudades simultáneamente. Muy impactante, la verdad. Sí, no, una locura. Imagínate, helicóptero, agente naranja, gas napalm, todo. Una guerra brutal. Y a todo esto, ¿qué hizo Richard Nixon? Richard Nixon intentó una retirada gradual de tropas, que se conoció como vietnamización, y negoció la paz, pero amplió los bombardeos a Laos y Camboya.
aumentar las ofensivas como linebacker para forzar negociaciones. Bueno, la verdad, muy impactante todo eso sobre la guerra. Bueno, Gonza, un gusto haberte tenido acá, pero tengo que seguir con estos historiadores. Bueno, pues es amigo, poquito, muchas gracias. Bauti, ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿De qué vas a hablar? Bueno, yo iba a hablar un poco sobre el lado musical de la guerra, porque en esos tiempos se usaba como un arma de protesta. Por ejemplo, Fortunate Son. El tema de los Creedence que salieron en el 69, donde se criticaba la desigualdad en el reclutamiento militar y cómo los ricos se salvaban y los pobres eran mandados a morir en la guerra. O si no, como War Pigs, que es de Black Sabbath, que salió en el año 70, y también era como que criticaba que los líderes mandaban a que mueran los jóvenes en la guerra y eso se quedaban tranquilos en su escritorio. Y por más de que no hable de Vietnam, la época y la letra hace entender que habla de eso. Así que nada. Un gusto, la verdad, verte acá por el canal y ojalá poder ver más pronto. Buenos. Cortá, boludo.